En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un pequeño tema este domingo 29 de junio de 2025, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y por lo mismo que es esta solemnidad dedicada a estos dos grandes apóstoles, fundamentos verdaderos de nuestra iglesia, me gustaría hablar un poquito de la importancia del apóstol San Pablo para la iglesia. ¿Qué importancia tuvo este apóstol para nosotros? Yo creo que todos hemos escuchado en la misa, casi siempre la segunda lectura los domingos, se lee un fragmento de alguna carta de este apóstol, ¿no? No siempre es así, pero yo creo que la gran mayoría de las veces se lee, ¿no?, un fragmento de una carta de San Pablo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, a los Corintios, y así, varias. Y bueno, él no era del grupo de los 12 apóstoles sobre los cuales Jesús fundó la iglesia, ¿sí? Él no era de este grupo, pero es convenientemente llamado apóstol. Es un verdadero apóstol porque apóstol significa enviado, y él fue realmente un enviado, pero fue un enviado de los 12 apóstoles, ¿sí? Los 12 apóstoles. Ahora, estas cartas que se leen de San Pablo, hay varias de él en el Nuevo Testamento, no son como tal tratados sistemáticos de teología, o sea, una teología científica donde quiere exponer un tema, ¿no? Son más bien cartas que son respuesta a alguna situación concreta de alguna de las comunidades a las cuales él escribe. Sabemos que él viajó muchísimo, fundó comunidades, dejó ahí personas a cargo y pues seguía en contacto con personas a cargo de estas comunidades que le informaban de lo que ocurría, y él muchas veces a raíz de esto él respondía a través de alguna carta o más de alguna, respondía, daba algunas indicaciones, algunos regaños, algunos ánimos, y en medio de todo esto pues lo justificaba con su reflexión teológica, por supuesto iluminada y guiada por el Espíritu Santo, ¿no?, revelada por el Espíritu Santo, porque pues si están en la Escritura, pues la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces había una luz especial del Espíritu sobre San Pablo cuando escribía estas cartas, que pues nos dejaron una teología valiosísima que sigue siendo, no quiero decir vigente, porque toda la Biblia es vigente, pero ¿cómo decirlo? Pues casi tal cual nuestra fe, muchas de las cosas que dice San Pablo, casi tal cual nosotros las repetimos, ¿no? O sea, no ha habido un desarrollo como posterior, orgánico de aquello que él dijo, ¿no?, sino como tal, como lo dice. Citamos literalmente a San Pablo porque es una teología que trasciende todos los tiempos, digámoslo así, ¿no? Bueno, San Pablo, él era un fariseo, un judío, era una persona que se ve que era muy destacado en las cuestiones de los estudios, en la cuestión intelectual. Él no era originario de Palestina, donde se desarrolló la historia sagrada. Él es hijo de judíos que vivían en la diáspora, es decir, alejados de Palestina, que vivían en una comunidad en lo que se llama Tarso, hoy es Turquía, y él era de ahí, Pablo de Tarso, ¿no? Era de una comunidad judía de allá, era totalmente judío, de la tribu de Benjamín, y pues fue educado, o sea, fue enviado desde muy joven a Jerusalén a educarse en los temas de la fe judía, bajo el acompañamiento de Gamaliel, de aquel gran maestro Gamaliel, que incluso es mencionado en los evangelios. Gamaliel era un gran maestro judío, no en los evangelios, él es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y pues así se educó San Pablo, era una persona totalmente convencida de su fe judía. Y pues él veía como una amenaza a los cristianos, ¿sí?, porque para él los cristianos estaban desfigurando a la verdadera fe del pueblo de Israel. Y pues entonces los empieza a perseguir, y los persigue de manera violenta, ¿no? Recordemos que el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra ahí el martirio de San Esteban, el primer mártir, y dice ahí el texto que Saulo, él se llama así, Saulo, él aprobaba
aprobaba esa lapidación, esa ejecución por lapidación de San Esteban. Él murió pues a pedradas, ¿no? Entonces él lo aprobaba y había pedido ahí unos permisos para ir a justiciar también a los cristianos de Damasco. Y es en este camino hacia Damasco que recibe una iluminación especial por parte de Cristo. Tiene un encuentro con Cristo. San Pablo no conoció física y personalmente a Jesús mientras caminó entre nosotros, pero tiene este encuentro con Él que le transforma la vida. Y yo creo que es imposible no recordar pues el momento en el que nosotros también tuvimos un encuentro similar como San Pablo, que nos transformó la vida. Yo creo que es un momento oportuno para recordarlo y para darle gracias a Dios por ese encuentro que tuvo con nosotros, por haber salido en nuestro camino, ¿sí? Nuestro camino que tal vez estaba errado y nos lo transformó, nos lo llenó de luz. Entonces San Pablo recibió una iluminación especial que le permitió conocer el verdadero sentido de la doctrina del judaísmo, ¿sí? Y le hizo ver que pues Jesús es aquello a lo que las escrituras del Antiguo Testamento se referían. El Antiguo Testamento hablaba de Jesús sin mencionar su nombre así explícitamente, pero todo se refería a él. San Pablo lo entendió y de ser un perseguidor de cristianos se convirtió en un misionero incansable. Fundó comunidades en un montón de lados, recorrió miles y miles de kilómetros en todo el Mediterráneo y pues fue un apóstol de verdadera y grandísima importancia, ¿no? Entonces aquí voy a compartir con ustedes unos pequeños puntitos de qué importancia tuvo San Pablo para la iglesia. Pues la sigue teniendo, ¿no? La sigue teniendo. Bueno, San Pablo entendió que el judaísmo, si no se miraba bajo la luz de Cristo, no tenía pleno sentido, ¿sí? Entonces separa al cristianismo del judaísmo. Y él llega a decir, pues no es necesario que aquellos paganos que se inician en la vida cristiana, pues pasen primero por la educación judía, ¿no? Pasando incluso por la circuncisión. No es necesario, ¿sí? Ellos pueden asumir la fe cristiana directamente, sin pasar por el judaísmo. Entonces separa cristianismo y judaísmo, ¿sí? De manera que hoy pues podemos ver que somos religiones, sí, que tenemos mucho en común, pero estamos distanciados en muchas cosas, los judíos y los cristianos. Me refiero a cuestiones de fe, ¿sí? En cuestiones de fe. Y bueno, esta luz también la recibió San Pedro en un sueño, de manera que no es lo mismo. Judaísmo y cristianismo no es lo mismo. El cristianismo es el cumplimiento de las promesas que le hicieron a los judíos, a los del pueblo de Israel. Y bueno, fundó también San Pablo muchísimas comunidades, muchas comunidades. Recordemos que su metodología era llegar primero a las sinagogas, es decir, al lugar donde se reunían los judíos a compartir la palabra de Dios. Y a partir de este compartir de la palabra, él explicaba su sentido cristológico de la palabra, ¿no? Él explicaba que la palabra se refería a Cristo. Muchos aceptaban su mensaje, muchos otros no y lo rechazaron. En muchos lados le fue como en feria. Y en un punto él dice, pues yo ya no voy a predicarles a los judíos, sino a los paganos. Entonces él fue el gran apóstol de los gentiles, él fue el gran evangelizador de los paganos, de aquellos que no venían del judaísmo. Él evangelizó a muchísimos pueblos paganos, fundó muchas comunidades y si bien esas iglesias, pues tal vez algunas ya no existen hoy o están reducidas porque ya aquellos lugares lo dominan pues gobernantes de otras religiones y que atacan o que pretenden reducir al cristianismo, aún así tuvieron grandísima importancia, pues porque de ahí se formaron nuevos santos, ahí se formaron nuevos misioneros que expandieron la fe a otras partes del mundo. Además, ya en sus últimos años acompañó a la iglesia de Roma, y si bien también ahí estuvo San Pedro, no se sabe bien a bien pues si coincidirían o qué relación tendrían ellos dos ahí en Roma. Sabemos que el obispo de Roma era Pedro, ¿no? Pero aún así Pablo pues era una presencia con una autoridad moral
enorme, ¿no? Entonces él acompañaba a los cristianos de Roma, les daba ánimos en los momentos de dificultad, de persecución, y eso pues consolidó la fe de los cristianos de Roma, y hasta la fecha existe, ¿no? La Iglesia de Roma, por supuesto, que es la Iglesia del Papa. Sus enseñanzas son únicas, ¿sí? Es un confirmador de la tradición. Su teología, insisto, pues es muy, muy clara y muy valiosa hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo hasta el fin del mundo, ¿sí? Además, ya en cuestiones más prácticas, Pablo estableció normas y criterios de gobierno que hasta la fecha la Iglesia sigue usando. Por ejemplo, pues esto de la excomunión, ¿no? Cuando una persona comete un pecado demasiado grave que daña mucho a la comunidad. San Pablo lo llegó a aplicar en Corinto, aún con un incestuoso. Él dijo a través de una de sus cartas: sepárenlo de la comunidad porque la va a corromper, pero siempre con miras a que esa persona se arrepienta y pueda ser reincorporado a la comunidad, ¿no? Entonces esa es como la semilla bíblica de la pena de la excomunión, que la Iglesia la sigue usando hoy, no para que las personas se condenen, sino para que recapaciten, ¿sí? Y la otra es, pues, por ejemplo, cuando manda a esa misma comunidad de Corinto a Tito y a Timoteo, pues él como que de alguna manera ahí establece la existencia de los nuncios, de los mensajeros, ¿no? Los mensajeros apostólicos. Pues hoy en día el Vaticano, el Papa manda mensajeros, nuncios apostólicos a todos los países donde hay presencia católica, pues para que sean sus representantes, ¿no? Sus mensajeros son como, también tienen un rol diplomático. Pues eso existe hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues muchas otras cosas podríamos compartir de este grandísimo santo, de este gran apóstol. No se diga también que su martirio fue semilla de nuevos cristianos, ¿sí? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, siempre, ¿no? Entonces, con ese martirio dio ejemplo del testimonio de amor que tenía por Jesucristo y por su causa, ¿no? Entonces, muchísimas otras cosas podríamos decir de este gran santo, gran apóstol. Así que encomendémonos a él para nuestra misión, ya seamos laicos, misioneros, religiosos, sacerdotes, pues todos de alguna manera debemos ejercer la misión, la evangelización, y pues este santo puede ser un gran aliado para nosotros. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando, que Dios derrame muchísimas bendiciones sobre ustedes y sus familias. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.